Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de David Moat Investment. En esta ocasión, Carlos y yo vamos a tratar la empresa GDI, Integrated Facility Services, y el objetivo de este vídeo es analizar los resultados del Fiscal Year 23. Vamos a ver qué tal ha operado la empresa, qué situaciones ha tenido a lo largo del año, cuáles han sido los resultados financieros, cómo fue la conference call y cuáles son las expectativas que tiene para el año que viene, bueno, mejor dicho, para el año 2024 y siguientes. Y al final del todo vamos a mostraros una proyección de la posible valoración que puede tener la compañía con una estimación de crecimiento en los próximos años. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas, David, encantado de tenerte otra vez conmigo y vamos a ver GDI, ¿no? Vamos allá. La estructura que vamos a hacer va a ser el compartir la pantalla, ¿vale? Y os vamos a mostrar una serie de documentos que casi todos son, vamos, están publicados. En primer lugar, vamos a ver el Management Discussion Analysis, ¿vale? Vamos aquí a tratar los puntos más importantes que hemos visto en el documento. Después vamos a hablar del Annual Report. Posteriormente vamos a tratar, Carlos, la Conference Call y cerramos con la valoración, ¿vale? Con ese ejercicio de proyección. Efectivamente. Así que, si Y quieres, Carlos, sí, todo tuyo. de acuerdo, pues vamos a empezar hablando un poquito de GDI, porque aunque es una empresa bastante conocida dentro de la comunidad inversora, sí que es cierto que es alguien que puede que no la conozca. GDI es una empresa de externalización de servicios de limpieza para edificios. Y básicamente es uno de los mayores, sí, es el mayor proveedor de estos servicios en Canadá y uno de los mayores proveedores en Norteamérica. Un negocio, pues como podéis imaginar, bastante intensivo en cuanto a tema de personal y con márgenes algo bajos, lo vamos a ver a continuación, pero que tiene la particularidad en el caso de GDI o la característica de que están aplicando un modelo de crecimiento a través de adquisiciones, un modelo roll-up y que, bueno, pues que presenta sus cosas interesantes y que, bueno, si observamos en este 2023, en las notas más importantes, lo que observamos son varias cosas a tener en cuenta, varios números a tener en cuenta. Empezando por términos de revenues, los ingresos crecieron hasta los 2,44 billions o 2.440 millones para los hispanohablantes, lo que supuso un incremento del 12%, de los cuales, y esto es algo que GDI hace muy bien, desglosar el crecimiento que es orgánico e inorgánico, el 8% fue crecimiento orgánico, el 2% fue crecimiento inorgánico y el otro 2% fue por efectos de moneda que en el caso de 2023 beneficiaron a Canadá, perdón, al dólar canadiense. En términos de EBITDA ajustado, llegaron a la cifra de 143 millones de EBITDA ajustado, lo que supuso un decrecimiento del 8% con respecto al año 2022, donde alcanzaron 156 millones. Y por último, eh, en términos de los ingresos netos, del beneficio para el accionista, llegaron a los 19 millones. De nuevo, otro decrecimiento, que vamos a ver las razones detrás de ellos enseguida, comparado a 2022, 17 millones menos, un crecimiento bastante importante. Y en cuanto a cuestiones de este modelo Rollup, ¿qué es lo que han hecho en 2023? Pues cerraron un par de adquisiciones bastante interesantes. Tenemos primero la de React Technical y luego por segundo tenemos la Financière Atalian o, como podéis ver, con los acrónimos o con las abreviaciones React y Atalian directamente. El negocio, como hemos estado mencionando, presenta unos márgenes bastante bajos. Y esto es porque, como podemos entender, servicios de limpieza requieren muchísimo personal. No solo es limpieza, ¿de acuerdo? Es facility services y esto incluye también servicios de consejería, servicios técnicos de edificios, ¿de acuerdo? Edificios de oficinas, etcétera, etcétera. Y por eso es por lo que vemos que los gastos suponen una parte del revenue bastante elevada. Vemos la evolución desde el 2021 hasta el 2023, cómo ha ido pasando del 79% los gastos sobre revenues al 80% y por último este 2023 se ha cerrado con un 82%, lo que ha tenido un impacto en los márgenes EBITDA como veremos a continuación. Y luego, si bajamos un poquito más hacia la parte del EBITDA ajustado,
vemos cómo efectivamente subsecuentemente ha ido cayendo de 133 o un 8% sobre 2021 a 156 o un 7% sobre 2022 y un 143 o un 6% con respecto a en 2023 con respecto a 2022. Y os lo vamos adelantando, la causa principal de esto, pero lo vamos a ver más en más detalle, es una comparativa eh, con ciertos contratos especiales que se llevaron durante la época de COVID, que como todo el mundo recordaremos, requería muchos servicios sanitarios de limpiar, relimpiar, desinfectar y que bueno, pues ahora tienen que pasar esa fase de comparar los resultados con respecto a unos resultados inflados de años anteriores. Si vamos al desglose de cómo son los diferentes segmentos, tanto en términos geográficos como en términos de las diferentes ramas, vemos que tenemos los business service, que esos son los servicios de limpieza, tanto de Canadá como de Estados Unidos. Y si nos fijamos si nos vamos al año 2023, abajo del todo, vemos que tanto para Canadá como para Estados Unidos, el crecimiento orgánico fue bastante plano, de entre el 1 y el 2%, y donde más crecieron, por otro lado, fue en el aspecto de los servicios técnicos, ¿de acuerdo? Donde llegaron a 1.024 millones, pasando desde 851, lo que supuso un crecimiento del 20%, del cual 18% es orgánico. Todo esto nos da un total para el año del crecimiento de 2.1 miles de millones en 2022 a 2.4, 2.43 en 2023, un crecimiento del 12%, que es lo que hemos dicho, ese 8 orgánico más ese 2 de adquisiciones más ese 2 de efecto moneda. Y David, ¿qué nos puedes contar un poquito más del tema de estos contratos? ¿Cómo afectaron? Sí, aquí simplemente recalcar el buen apunte que has hecho, Carlos, y es tomar como referencia las cifras normalizadas de años anteriores. Es decir, la empresa GDI en los años 20, 21 y 22 se vio, por así decirlo, artificialmente beneficiada de esta situación especial, de este one-off de los contratos COVID. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esa comparativa, esos años de referencia de los años previos, han provocado que parezca que el negocio se está deteriorando, pero lo único que estamos haciendo es comparar ya un perímetro sin el impacto de esos contratos COVID. Entonces, actualmente estamos en una situación un poquito más normalizada de cómo funciona la empresa desde un punto de vista de márgenes, sin ese impacto one-off de esos contratos COVID que comentábamos anteriormente. Y queríamos también añadir, simplemente para que seamos todos conscientes, de que el adjusted EBITDA que tiene en cuenta la empresa parte, obviamente, del operating income, suma todas estas partidas que hay aquí, estas 4 partidas, que es depreciación y amortización, en gastos en proyectos de tecnología que están implementando actualmente y 4 millones de transacción y reorganización. Y a su vez suman, como tenemos aquí apuntado, 9 millones por las stock-based compensation. Ahí, así es como llegan a los 143, porque si sumásemos solo esto, no llegaríamos, ¿vale? Pero en cualquier caso, efectivamente vemos esa bajada de márgenes que estábamos comentando anteriormente. Si bajamos un poco más abajo, este es el apartado de revenues que ha comentado Carlos. Cost of Services, volvemos a lo mismo. Al año 2023, el Cost of Service ha sido del 82% versus el 80% que había en el año 2022, lo que provocaba un margen mayor, y esto es debido a una bajada de esos contratos de COVID que habíamos comentado también anteriormente. Si bajamos un poco más, aquí tenemos cómo ha evolucionado el EBITDA. Y aquí vamos a ser relativamente breves, pero es simplemente tener presente que ese paso del 7% al 6% viene desglosado, porque la empresa la verdad es que lo desglosa bastante bien, por segmento y por el detalle de cada segmento, ¿vale? Vemos que actualmente Business Services Canadá ha pasado de un 12% a un 9% de margen EBITDA, en Estados Unidos de un 8 a un 7% y Technical Services ha bajado del 6 al 5%. ¿Vale? Y aquí hay un impacto también de ajuste de vida dentro de la parte de corporate, dando lugar a esa bajada de vida del 7 al 6% en términos totales. La compañía vuelve a argumentar lo mismo.
En Business Services Canadá, esta bajada es principalmente relativo a los contratos COVID que tenían un alto margen, ¿vale? Que era lo que provocaba que tuviesen este ajuste de EBITDA más elevado. También comentan que dentro del perímetro de Estados Unidos han sido negativamente afectados los márgenes EBITDA por la adquisición que han hecho recientemente de Atalian, que recordemos que Atalian es una empresa, es decir, la matriz que está en Francia, pero que tenía servicios en Estados Unidos. Y una parte de esos servicios de Estados Unidos son los que se le ha vendido a GDI ha adquirido, y esta parte de Atalian tenía unos márgenes muy bajos o incluso negativos, que venía de alguna forma representado en la presentación que tiene Atalian pública. Lo que pasa es que no viene de forma específica cómo es el negocio dentro de Estados Unidos de la parte de Atalian, ¿vale? Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que estos márgenes se hayan visto un poco deteriorados por esa adquisición de Atalian, pero bueno, sabemos que GDI de alguna forma tiene ese histórico de cuando hace una adquisición de una empresa tiende a mejorar el margen paulatinamente. Y en la parte de Technical Services solo hacen mención a que se ha incrementado el EBITDA, no que haya bajado el margen, sino que comentan que ha subido el EBITDA de 47 a 53 debido a un incremento en los revenues de proyectos, ¿vale? No especifican a qué se debe esa bajada de margen, aunque quizá no merezca la pena mencionar porque sea muy baja. Para el que tenga curiosidad, los servicios técnicos, como funcionan en base a, suelen funcionar en base a proyectos y hay mucho trabajo por hacer, ha habido un incremento muy alto en este 2023, precisamente porque existe un backlog de trabajos que están pendientes y que como todavía no ha habido tiempo, porque dependen del tiempo físico de las personas para hacer otros trabajos a su vez, es por lo que están creciendo bastante. Eh, es algo positivo, porque un backlog significa potenciales trabajos futuros. Em, Así que, bueno, mientras sean capaces de mantener un margen atractivo, pues todo bien en parte en lo que respecta a ese segmento. Ujú, perfecto. Y ya por la parte esta no tendríamos nada más así que recalcar porque vamos a entrar en detalle en el resto de partidas que tenemos aquí. Así que aquí en el Annual Report, Carlos, lo más importante para recalcar es el Free Cash Flow, el resultado del Free Cash Flow del año 2023 y 2022, por si quieres comentarlo. ¿Qué es lo que hemos visto en términos de Free Cash Flow en este 2023? Bueno, pues lo que podemos observar es que la parte positiva es que han incrementado el cash de operaciones de 50 millones a 65 en 2023. Y ahora vamos a ver un poco el desglose de las diferentes salidas de efectivo. Si nos vamos a los pagos por las leases, vemos que han incrementado de 29 a 31, o sea que por ese aspecto bien, se mantienen relativamente estables. Pero el problema que nos encontramos es que los intereses de la deuda se han incrementado de 11 millones a 23, lo que está poniendo mucha presión sobre el free cash flow. Además, a su vez, tenemos que han incrementado las adquisiciones de CAPEX, ¿de acuerdo? De CAPEX físico, que han pasado de 19 millones a 21 millones en 2023, y la adquisición de activos intangibles ha decrecido 1 millón, ¿de acuerdo? Todo esto, sin tener en cuenta los efectos de working capital, nos da que en el año 2023 el free cash flow ha caído con respecto a 2022, siendo en 2022 54 millones y cayendo hasta 30 millones en 2023, una caída bastante considerable y que, bueno, pues les toca remontar. Ha habido preguntas sobre el free cash flow durante la conference call y eso es lo que vamos a ver un poco qué es lo que ha dicho la directiva al respecto. Perfecto, perfecto, Carlos. Y simplemente añadir que la compañía, y lo vamos a ver ahora como ha apuntado Carlos, en los trabajos que está haciendo para optimizar el working capital. Es decir, estos 70 millones han pasado a ser 46 de impacto, lo que ha provocado, en cierta manera, un incremento de el cash from operations respecto al año 2022, partiendo de 19 millones de net income respecto a 36, ¿vale? Pero en cualquier caso lo vemos ahora en la conference call. Aquí de nuevo hemos subrayado los puntos más importantes de la conference call. Y Carlos, si te parece, empiezo yo. Aquí lo que traslada la directiva
es que hay un asunto aquí importante y es que dentro del Q1 han sido informados de que hay un gran cliente que no va a renovar el contrato con GDI, lo que va a impactar negativamente a los revenues de la compañía. También, de todas formas, la directiva ha recalcado que, como tiene una estructura bastante flexible de costes, van, en cierta manera, a netear ese impacto de las pérdidas ocasionadas por esta pérdida de contrato. Tenemos nuestra opinión, Carlos y yo. Es posible, pero no es seguro, que sea debido a la noticia que salió hace un tiempo de que Amazon no iba a renovar los contratos con GDI en determinados puntos de Estados Unidos, aunque es simplemente una suposición, no estamos seguros de eso. Pero en cualquier caso, la directiva es cierto que va a empezar con unos revenues más bajos, desde un punto de vista de crecimiento orgánico, más bajo que el cierre del Q4 del año 2023, dentro del apartado de Business Services de Estados Unidos. Y aquí, Carlos, bueno, aquí lo que comentan es que están tomando bastantes estrategias para reducir el working capital desde el cierre del Q2 del año pasado y tienen como principal objetivo también incrementar los márgenes de los proyectos. Sabéis que GDI, pues los márgenes que ha tenido generalmente, que los veis justo aquí, están en torno al 5, 6, 7, 8, 9, 12, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, han bajado de 7 al 6%, que habíamos comentado anteriormente. Independientemente de que esto sea relativo a lo que habíamos comentado antes de los contratos COVID, tienen como principal objetivo en la compañía aumentar en la medida de lo posible los márgenes de los proyectos. Entonces, muy importante esas dos estrategias de la compañía. Por un lado, mejorar el working capital y, en segundo lugar, aumentar los márgenes de los proyectos. Efectivamente, aumentar los márgenes es algo que la directiva sabe y es consciente de que tiene que hacer. De hecho, a continuación vemos como el CEO menciona que lo que quieren es no solo mejorar el margen de nuevos proyectos, sino mejorar el margen entero de la empresa, porque de ello depende la estabilidad del negocio y de verdad que tienen que mejorar los márgenes para poder centrarse en crear valor para el accionista. A fin de cuentas, tened en cuenta que una empresa que crece por roll-up le tienes que requerir un mínimo de margen, si no, estás básicamente financiando todas las adquisiciones y no te llevas nada. Simplemente eres tú el que estás pagando la adquisición y el que se lleva el dinero es el directivo, que es el que cobra un salario fijo, ¿de acuerdo? Entonces, la empresa es consciente y le tienen que mejorar los márgenes. Correcto. De hecho, Carlos, también mencionan que están ya moviéndose de proyectos de gran tamaño en algunos mercados, quizá un poco en línea con esta última noticia dentro del Q1 de la bajada de revenues de la parte de Business Services de Estados Unidos, y que prefieren o se están centrando más en otros proyectos que quizá no sean de tan alto tamaño, pero que traigan unos márgenes más altos. Efectivamente. O sea, esto puede implicar algún tipo de impacto a corto plazo en los revenues, pero que a largo plazo implicará un perfil de margen, por así decirlo, más consistente para la compañía. Efectivamente. Y bueno, pues en ese movimiento de incrementar márgenes, de hecho es la razón por la que vemos a continuación que en el primer trimestre vendieron la sección de Superior Solutions Janitorial y es simplemente un movimiento, pues lo que hemos visto, pues para mejorar márgenes. Efectivamente. Y generar caja también para estar abiertos para otras oportunidades que surjan en el mercado donde GDI pueda ser más competitiva. También mencionan, efectivamente, Carlos, que la transacción la han hecho a un múltiplo bastante favorable. De todas formas, os comentaremos al final porque una de las últimas frases de la conference ponen el foco ahí y nos dan alguna pista de cuál ha sido aproximadamente ese múltiplo o el volumen de negocio que han vendido. También comentan que de cara al año 2024 se sienten muy bien posicionados para seguir ofreciendo crecimiento. Vuelven a recalcar lo mismo que habíamos comentado nosotros anteriormente, son la principal compañía de Facility Services en Canadá y están entre las primeras en Norteamérica, lo que también le genera cierto power pricing. Efectivamente. Eh, A continuación vimos una llamada de una analista que le pregunta pues por ese crecimiento del mercado americano. Si bien es cierto que en Canadá fue del 1%, que fue bastante plano,
¿de acuerdo? Sí que vimos algo más de crecimiento en Estados Unidos. No se puede comparar al crecimiento del 20% que hemos visto en Technical Services, pero limpieza en Estados Unidos sí que también creció algo en comparación a Canadá. Y bueno, pues vemos que ahí el CEO nos da un poquito de información en las tres factores que afectan a los revenues, que viene siendo principalmente precios, ¿de acuerdo? Precios de los proyectos. em, eh, Luego tener una pipeline de proyectos, ¿de acuerdo? Para generar ese crecimiento orgánico. Y por último, pues las adquisiciones de ese modelo roll-up, ¿de acuerdo? Que es últimamente para lo que emplean el cash que generan, porque es una empresa que no paga dividendos y lo vamos a ver a continuación, que son bastante claros en cuanto a la política de dividendos. Sí. También hacen la pregunta de cómo deberíamos pensar sobre esa oportunidad de crecimiento orgánico de cara quizá al año 2024 y siguientes. Y lo que comenta la directiva es que esperan un buen crecimiento durante este año. Se están centrando bastante, quizá también un poco de la mano de esta pérdida del contrato dentro del Q1, y también argumentan o dan información de que han incrementado el departamento de ventas. Así que están bastante centrados en ese crecimiento orgánico. Y que también están implementando bastantes estrategias de ventas. Dice, y una vez dicho esto, siempre les gusta ser bastante prudentes o están empezando, mejor dicho, a ser prudentes en ese crecimiento orgánico, asegurando mejorar los márgenes. Es decir, han dejado ya de poner el enfoque a conseguir contratos con márgenes más bajos a buscar aquellos proyectos que, aunque no sean de clientes con mucho volumen de negocio, provoquen en su defecto un mayor margen para GDI. Efectivamente. Pensad un poco que en cuanto a términos de contratos de limpieza, no existen muchas economías de escala. A fin de cuentas, si tú tienes un edificio muy grande, necesitas muchas personas. Y eso escala más o menos de forma lineal, ambas variables. Y entonces, pues, no existen ese tipo de economías de escalas. Es por eso que GDI se está intentando centrar, y esa es la siguiente pregunta del analista, eh, en esos tipos de proyectos, y si eso significa que van a abandonar proyectos más largos. Y lo que nos dice el CEO en este caso es que no, se quiere centrar en proyectos más pequeños, sí que es cierto, pero no tienen pensado abandonar los proyectos grandes. Lo que tienen pensado es cambiar la forma en la que venden esos proyectos más grandes para poder incrementar el perfil de márgenes que pueden pedir de esos proyectos. Y tienen tres o cuatro estrategias, un poco más adelante menciona algo al respecto, pero que sepáis que es Ujú. eso, esa es la razón por la que se quiere centrar en proyectos más pequeños. Efectivamente. De hecho, comentaban que pronto iban a terminar con ciertos contratos de mayor volumen y que en el momento que terminasen con eso estaban de alguna forma con ganas la directiva de rotar a otros contratos quizá de menor tamaño pero con mayores márgenes. También preguntan sobre algunos sobrecostes que han tenido en algunos proyectos de gran envergadura, que es lo que veníamos comentando. Y de alguna forma le preguntan a la directiva si se sienten confiados en que esto pueda evitarse para futuro. Y lo que traslada Claude Bigras, que es el CEO, de alguna forma lo que traslada es que se están implementando en mayor medida un enfoque más enfocado a los márgenes y que en esas estimaciones prevén dar unas cifras un poco más conservadoras para que, de alguna forma, si hay que recibir alguna sorpresa a lo largo del tiempo, sean más positivas que negativas. O sea que están siendo bastante conservadores a la hora de estimar ellos internamente el margen que puede obtener la empresa en alguna firma de nuevo contrato con algún cliente. Y todo esto es importante porque el objetivo a 2024 es generar más cash. Como bien le pregunta John Zamparo, otro de los analistas, y bueno, pues son bastante claros en cuanto al objetivo. Su sueño es tener, por supuesto, working capital negativo. Eso quiere decir que son los proveedores o los clientes los que están financiando a GDI, pero ese no es el caso. Entonces, lo mejor que pueden hacer es empezar a reducir esas salidas de capitales. ¿De acuerdo?
Para ello, tienen pensado, como estamos viendo, que la respuesta que tienen pensado realizar estrategias para mejorar el ciclo de conversión de efectivo, el ciclo de recepción de efectivo, para poder, bueno, pues mejorar esa gestión de caja, ¿de acuerdo? Y que, bueno, es algo que no se va a poder ver ya directamente con su efecto máximo en el primer trimestre de 2024, pero es algo que esperan que se vaya teniendo un efecto acumulativo durante los siguientes trimestres de forma secuencial. ¿De acuerdo? Y lo que esperan es llegar a 50, 60 millones de reducción de working capital para finales de este año 2024. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si de verdad llegan a esas cifras, afecta bastante a la valoración, como vamos a observar en unos momentos con la estimación. Efectivamente, Carlos, ese punto es muy importante del working capital. Y también en línea con lo que comentabas, tienen 3, 4 estrategias para seguir de alguna forma reduciendo ese working capital y nos pareció muy interesante de alguna forma el incrementar la asiduidad de los milestones de facturas durante la ejecución de un proyecto de cara al cliente. Una de las estrategias para reducir ese working capital. También le pregunta el analista si le puede recordar de alguna forma cuál es el objetivo de Adjusted EBITDA a nivel de margen para la parte de Technical Services. A lo que el CEO responde que, bueno, que a lo largo del tiempo, simplemente como recordatorio, cuando han adquirido algunos negocios, era importante tener en cuenta que al principio cuando GDI lo adquirió, empezaron con un margen en negativo de EBITDA del -1, -1,5%, y que actualmente están al 6%. Y el objetivo que tienen a medio plazo, o a corto o medio plazo, mejor dicho, es llegar al 7%. Y una vez que lleguen a ese 7%, se plantearán el seguir subiéndolo hasta el 7,5%. ¿Y por qué es importante mejorar el working capital y los márgenes? Pues porque las preferencias en términos de capital allocation, como responde el CEO a la siguiente pregunta, son muy claras. Ellos no ven ni los dividendos ni las recompras como la forma principal de devolver valor al accionista. Ellos lo que creen es que es el crecimiento orgánico y las adquisiciones. Sí que es cierto que aceptan algo de recompras, pero de forma subsidiaria. Y para nada ellos estiman ni a corto ni a medio plazo empezar con una política de dividendos. Entonces, esto requiere generar cash para poder financiar estas adquisiciones, este modelo roll-up, porque si no, empezamos con la dilución al accionista para poder hacer adquisiciones, que es algo muy peligroso y que nos afecta de forma bastante negativa. Eso es. También le preguntan, en línea con ese punto, cómo veían los M&A, que se iban a seguir enfocando los M&A en la parte de Technical Services o no. Y la respuesta del CEO es que están bastante centrados en adquisiciones para la parte esa de técnica, de Technical Services, y que están viendo posibles vías de M&A para la parte de energía, descarbonización, etcétera. Y de alguna forma están viendo que esa puede ser el segmento por el cual pueden ir enfocando sus M&As. Luego seguía una pregunta con respecto a este contrato que se ha perdido y si va a generar despidos. Y bueno, pues simplemente el CEO de forma bastante genérica lo que nos decía era que sí que bueno, va a tener un impacto en los revenues y que lo vamos a ver en este próximo trimestre. Y que lo que van a hacer, y ya lo están intentando, es mucho mitigar los efectos para que durante el año 2024 ellos son bastante optimistas diciendo que apenas se va a notar, pero eso está por ver. Para eso está el 2024, para que nos lo demuestren. Efectivamente. Y hablan de un impacto neto de 8% de bajada de revenue orgánico en la parte de Business Services. Y si nos vamos, Carlos, rápidamente aquí, eso es, justo aquí, estaríamos hablando de un 8% aproximado de esta cifra, lo que nos da una cifra de 60 millones de bajada aproximadamente. Sí. Después, bueno, le siguen preguntando por el tema del capital allocation. Insiste el CEO en que de alguna forma nunca han pagado dividendos en la compañía y no tienen intención de hacerlo en el corto plazo. Y respecto a los share buybacks, que es lo que hemos comentado previamente, son muy prudentes porque su prioridad siempre es M&As y crecimiento orgánico. Y cuando hacen mención al crecimiento orgánico, también hacen de forma indirecta
referencia a bajar la deuda. Así que lo que viene siendo dividendos está totalmente descartado a día de hoy por parte de la directiva. Y ya por último, en línea con la misma pregunta, respecto a la respecto a la venta de Superior, del segmento que tenía dentro de la parte de corporate, es decir, esa venta de Superior, simplemente para que lo sepamos, está dentro de este perímetro, ¿vale? Es decir, dentro de estos revenues está la parte de Superior. Entonces, simplemente lo que explica el CEO es que hay dos segmentos dentro de esta parte, está el de fabricación y el de distribución, y se han dado cuenta de que les parecía mucho más interesante y más estratégico para la compañía el deshacerse de esa parte, porque veían que ya había un mercado muy competitivo y que ellos no iban a ser capaces de ser lo suficientemente eficientes para poder ofrecer algo al mercado. Así que han visto que era mejor centrarse donde están especializados, que es Business Services y la parte de Technical Services, y con ese cash recibido por esa venta del negocio, utilizarlo para hacer más M&As o reducir la deuda de cara a, en el futuro, tener más capacidad financiera para hacer M&As centrados en su core business. De hecho, aquí intentan dar que el CEO dé cierta información y termina diciendo que los revenues de esta parte de superior son unos 40 millones aproximadamente, que si nos fijamos aquí, estamos hablando de la mitad de la parte de Corporate and Other. Y también dice que a nivel de EBITDA estaría rondando ese objetivo que tienen la compañía de EBITDA, que es más o menos el 7%. Así que podríamos asumir que puede ser en torno a 3 millones aproximadamente de EBITDA que podría generar ese negocio que han vendido. Esto, insistimos, esto es una estimación nuestra y es lo que entendemos de la conference call. Podemos estar más o menos acertados. Y ya a partir de aquí es asumir un múltiplo que la empresa haya acordado, ¿no?, en esta compraventa para generar ese cash, ¿no?, y ese retorno para GDI. Y simplemente ya el CEO termina diciendo que es importante tener el foco puesto en este año porque es el año de la eficiencia y de la consolidación y que será un importante momentum de cara a futuras adquisiciones en este año 2024. Así que, Carlos, bueno, esta sería la conference call y a partir de aquí nos vamos un momento a la presentación de GDI del año 2021, simplemente para recordar la estrategia que tenía la compañía para el año 2025, que era Efectivamente. generar un revenue de 2,7 a 3, ¿verdad, Carlos? Sí, De 2,7 a 3,7 billion y un adjusted EBITDA de 180 a 200 millones, con un margen del 6 al 7% aproximadamente. efectivamente. Y como vemos, ese crecimiento vía adquisiciones de entre el 10 y el 15% vía M&A, lo que nos confirma de nuevo ante qué tipo de empresa estamos. No confundáis, el crecimiento orgánico es muy importante porque determina si de verdad una empresa eh, está sirviendo al mercado algo que le gusta. Pero esta empresa, los números que tiene, si veis un 20% de crecimiento, no os confundáis, es un roll-up. Y ya por último pasamos a la valoración. Si quieres, Carlos, comentar un poco este ejercicio. Sí, bueno, pues en este caso tenemos la valoración y lo que estamos asumiendo es ciertos crecimientos y evolución de márgenes, ¿de acuerdo? De forma bastante lineal y bueno, pues en términos de revenues asumimos un crecimiento del 6%, que es lo que más o menos recientemente está realizando. Vemos que tenemos tanto el histórico como estimaciones hasta 2026, ¿de acuerdo? El EBITDA, el margen EBITDA, ya tenemos el impacto debido por la comparativa de los contratos COVID, de los que esperamos que se vaya recuperando poco a poco, ¿de acuerdo? No esperamos que llegue al 6-7% en el corto medio plazo, ¿de acuerdo? Y de hecho hasta 2026 seguimos asumiendo pues un margen de un 6,5, ¿ok? Un 6,5%. También estimamos que el CAPEX se mantiene de forma estable en el torno de 35 millones gracias a las mejoras que hemos estado hablando, ¿de acuerdo? Em, en términos de intereses también esperamos que un poco la reducción de la deuda,
¿de acuerdo? Debido a ese crecimiento orgánico, pues haga que vayan bajando ligeramente. También, de nuevo, no esperamos una caída de intereses muy grande. Dependerá un poco también de si bajan los tipos de interés. Ya se está empezando a escuchar, por ejemplo, en Canadá, de que a lo mejor se bajan, pero bueno, seguimos contando con que 18 millones también para 2025 y una bajada ligera hasta los 12, ¿de acuerdo? Eh, los impuestos, bueno, pues un crecimiento lineal. Sí que es cierto que como está también teniendo mucho no paga el impuesto de empresas, el impuesto de corporaciones canadiense al completo, porque como tiene muchos servicios en Estados Unidos y su tipo de interés es algo más bajo, pues es una combinación, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso unido a los leases nos da un free cash flow, ¿de acuerdo? Sin considerar los working capitals, que va incrementándose de esos 30 millones que hemos visto esa caída en 2023 hasta los 78 eventualmente, con una ligera mejora de márgenes del 1,2 al 2,7%. Si tuviésemos en cuenta el efecto del working capital, pasaríamos en este caso de menos 16 millones en este 2023 a 58 positivos, ¿de acuerdo? Muy importante para aquellos que les guste mirar el free cash flow descontando el working capital, que sepáis que GDI lo tiene ahora negativo en 2023. Ha sido bastante duro. Y bueno, pues estas mejoras, este crecimiento, ¿vale? Lo que nos haría es que la empresa redujese de forma paulatina su ratio de deuda neta EBITDA, que de nuevo es muy importante porque muchas empresas conectan sus tipos de interés a también métricas financieras de la empresa, como la deuda neta EBITDA. Es por ello que asumimos que los tipos de interés, entre los efectos de la bajada de tipos de interés en general en las economías, así como que se reduce la deuda neta, pues van a ir reduciéndose, ¿de acuerdo? Y hemos asumido, pues lo que hemos dicho, ese 20% de tipo de impuestos, ¿de acuerdo? Ese tipo impositivo, ya que no es puro Canadá, que es más alto del 20%, sino que es combinación con el americano. ¿Qué es el retorno que nos da una valoración de unas 9 veces EBITDA? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso nos da un retorno de aquí a 2026 de un 43, 44%. ¿De acuerdo? A precio, comparado con los precios actuales. Un negocio de momento algo... no es malo, eh, pero bueno, ¿qué comentamos del retorno, David? ¿Qué te parece? A mí me parece un retorno más que aceptable dada la situación. Me refiero, nosotros hemos tenido en cuenta un crecimiento del 6%. Si os fijáis aquí, históricamente el crecimiento ha sido mucho más elevado de un 6%. Por lo tanto, hemos preferido ser muy conservadores y asumir simplemente un crecimiento del 6%, eso sí, con ya una mejora paulatina de los márgenes de vida en línea con las expectativas de la compañía. Hemos tenido en cuenta eso y por otro lado lo que has apuntado, Carlos, la mejora de la gestión del working capital, ¿vale? Entonces, dicho esto y teniendo en cuenta una serie de variables que, si os fijáis, son más o menos estables para el resto de años, nos permitiría con ese bajo crecimiento recomprar bastante deuda y de esa forma obtener estos retornos. Insistimos, es una estimación bastante conservadora, pero vemos una proyección bastante aceptable teniendo en cuenta que consideramos que la empresa está ya actualmente en un valle a nivel de márgenes, obviando ya la situación pasada de one-off de los contratos COVID. Simplemente tened en cuenta que estos son estimaciones lineales en base a un crecimiento casi que sin adquisiciones. Por lo que hemos dicho, un 6% es prácticamente el crecimiento o un crecimiento orgánico. Por supuesto, una adquisición va a tener un impacto muy profundo en el working capital, va a tener un impacto muy profundo en el CAPEX. Entonces, tenedlo en cuenta que estos simplemente son estimaciones cuasi lineales, por así decirlo. Y en cualquier caso, esto no es ninguna recomendación de compra o venta. O sea, la información que estamos dando aquí nosotros es una estimación que hemos hecho, pero en caso de que quisieseis invertir en esta empresa o en cualquier otra, tenéis que hacer vuestro propio análisis previo, ¿vale? Y con esto ya tendríamos visto GDI, otra empresa que de nuevo bastante interesante.
Nos está gustando mucho hacer estos resúmenes de los resultados financieros de diferentes empresas, aunque por supuesto seguimos trabajando en futuras tesis de inversión como las que vimos en Brookfield, que por cierto, si no os habéis visto las tesis de las diferentes filiales de Brookfield, os invitamos a que os suscribáis al canal, veáis todas las tesis de tanto BAM, BEP, BIP, así como otras futuras empresas que iremos sacando a lo largo de este año y nos vemos en el siguiente vídeo.